Hola, bueno, este sería el último tema que estaría pendiente. Como les decía en la grabación anterior, hay dos cursos que ya lo hicieron y resolvimos la ejercitación, ese desfasaje que hay por la velocidad de desarrollo de la clase. Es breve, tensión superficial, y tiene un grupo también corto de ejercitación. Como siempre, yo resuelvo algunos, son los que voy a hacer a continuación, luego de la explicación de conceptos. Y en la otra grabación vuelvo a explicar. Uno de mis ayudantes van a hacer los ejercicios que ellos resuelven, tanto de lo que está pendiente de de aerodinámica como de tensión superficial, una vez que yo termine esta grabación. Bueno, el tema de tensión superficial, conceptos, es algo bastante sencillo, de mucha aplicación. Es la tensión en la superficie de las interfaces líquido-aire. Puede ser que el término tensión aislado de fuerza. Nosotros estamos acostumbrados a aplicárselo en la parte estática, dinámica, la fuerza que soporta un vínculo cuando se lo tracciona de sus extremos, un cuerpo colgado al techo, etc. Acá no es eso. Acá la fuerza a la que se trata, cuando se utiliza la palabra tensión, es una fuerza contenida en el mismo plano de la superficie cuya tensión se está midiendo. No perpendicular. Perpendicular es presión. Esta tensión en la superficie es como si uno estirase una membrana de látex. Lógicamente es una membrana física, mecánica, entonces cuando una sólida, quise decir, cuando la estira, cada vez hay más fuerza contenida en ese plano de la membrana elástica. Acá el criterio de ese tipo, el lugar de ubicación de la fuerza, es el mismo. La diferencia que hay con las membranas sólidas, los elastómeros, el látex, es que uno aumenta la longitud y aumenta la tensión. En los líquidos no tiene que ver la tensión con que la superficie sea más grande o más chica, donde se está midiendo la tensión superficial, sino que depende exclusivamente de la temperatura y de la calidad del líquido que se trate en interrelación. Yo te muestro ejemplos de la vida real para que te hagas una ubicación si no has tenido conocimiento previo y sepas de qué estamos hablando en tensión superficial. Cuando vos tienes un sistema de vasos comunicantes, se cumple el principio. Vos has visto que hicimos una pregunta a propósito de esto, siempre y cuando uno de los tubos no fuese un capilar. Si entre los vasos comunicados, con un solo tipo de sustancia, de líquido, ese líquido tiene el mismo nivel en todos los tubos, siempre y cuando no sea un tubo muy, muy delgado, generalmente menos de 1 milímetro de diámetro, que se considera un capilar, porque ahí participa la tensión superficial en manera muy importante, y según el tipo de líquido y la naturaleza del vaso, vidrio, lata, lo que fuese, va a haber un ascenso capilar o un descenso capilar. El más típico de todos, que en un tubo capilar de los que vos conocés más posibles de ver o imaginar, es el vidrio con el agua. Entonces acá vos tenés un solo nivel, los tubos de gran diámetro, un solo nivel, único, y acá se agrega un ascenso capilar porque hay un fenómeno de tensión superficial, que es lo que voy a explicar a continuación. Si uno observase con mucho detenimiento los bordes en el recipiente de gran diámetro, observaría que hay una muesca, un pequeño declive del líquido llegando a la pared. Es porque eso es tensión superficial. Lo que pasa es que es tan ancho, cuando son recipientes que no son tubos capilares, no alcanza la fuerza de tensión para ascender volúmenes tan grandes. Cuando es capilar sí ocurre eso. A veces hay que estrechar suficientemente el capilar hasta que, depende del tipo de líquido que contengan, que tienen distintos valores de tensión superficial, pueda ascender. Otro ejemplo, que imagines la tensión superficial, que es el fenómeno, estoy insistiendo, que aparece en la relación líquidos-atmósfera, con su medio externo. Un típico ejemplo de la presencia de tensión superficial es cuando en un gotero se está formando una gota a punto de dejarse caer.
vas a ver que tiene forma esférica, casi esférica. Esta es la conexión, la raíz que le queda una vez que se suelta es una esfera casi perfecta. Y eso es de esa manera que es una esfera porque el agua, porque si agua lo que está cayendo, lo que se está formando gotas, esa gota es una esfera de agua limitando con la atmósfera. Como no está apoyada a ningún lado, no se deforma. Entonces, casi una esfera perfecta. Si después lo apoyás apoyás a la gota de agua, claro, esa tensión que la fuerza por unidad de longitud en la superficie, ese volumen de líquido se trata de encoger, tratando que ese volumen se reduzca a la mínima expresión, al mínimo valor, se encoge todo lo más posible. Tal es así que cuando uno observa una gota de agua apoyada sobre el piso, sobre una superficie cualquiera, y una gota de mercurio, observarás que el mercurio, si has tenido la oportunidad, una gota de mercurio es casi perfecta la esfera, porque su capacidad de tensión superficial es muy grande. Otro ejemplo para que imagines la fuerza por unidad de longitud contenida en las superficies de interrelación líquido-aire. Líquido-aire es una aguja apoyada en una superficie de agua tranquila, así se denomina, con mucha delicadeza se puede apoyar una aguja que es de acero. Y si vos lo ves como flotabilidad del acero en el agua, se hunde. Pero si el peso de la aguja es muy pequeño y el líquido es agua, y se coloca con mucha precisión o suficiente delicadeza, verás que puede sostener la superficie, porque ahí esa interfase del líquido para con el aire no está actuando como un fenómeno de flotabilidad, sino como una membrana, y le alcanza a sustentarlo. Bien, si vos tomás cuál es el origen de esa aparición de la fuerza en la relación líquido-aire, que encoge el volumen de líquido que está relacionado con el aire. Si vos tomás una superficie cualquiera del líquido en relación con el aire, la capa monomolecular de interfase está traccionada hacia adentro y hacia afuera por un número de moléculas absolutamente distintas. La interacción molecular, cohesión entre las moléculas para formar un sólido, un líquido o un gas, en este caso tiene una atracción hacia el interior de la masa líquida muy superior, yo te marco con alguna fuerza de atracción de otras moléculas de igual naturaleza hacia el interior de la masa líquida, comparada con la fuerza de atracción de moléculas de aire muy dispersas que pueden ejercer sobre la otra mitad de la molécula. Entonces hay una asimetría en la cohesión intermolecular, muy superior hacia adentro del volumen líquido respecto del volumen aéreo con el cual se relaciona. Y eso hace que esa superficie líquida tiene una fuerza resultante hacia el interior, acá más marcado el dibujo para tratar de expresar eso con una sola molécula, intentando representar las fuerzas hacia el interior, que en definitiva conforman una superficie esférica. Si tuviese la libertad absoluta de expresarse ese volumen líquido, más que nada cuando está en el aire, lo que te decía, si está apoyado ya participa el peso y se opone a esa fuerza, en el sentido de formarlo, eso genera un menor volumen, para un volumen de líquido determinado, la menor superficie que puede tener ese volumen es la de una esfera. Bueno, yo te digo, traduzco lo que se denomina tensión superficial como el comportamiento asimétrico de la sumatoria de fuerzas de las moléculas de la interfase líquido-aire. Mucho más hacia el interior del volumen líquido que hacia afuera. Y por acá también lo repito, para que te hagas una idea de lo que se trata, le llamo también cohesión asimétrica. La cohesión entre las propias moléculas de líquido para con sí muy superior a las moléculas de líquido para con las moléculas del aire. La fuerza que actúa, esta es una superficie cualquiera, este rectángulo que yo dibujo acá, esta supuesta maqueta, lo que fuese, hablo la unidad de longitud y la fuerza perpendicular a esa longitud, por favor, pero contenidos en ese plano. Nunca vayan a pensar que es perpendicular, porque eso es presión. Se califica o se calcula la fuerza por unidad de longitud contenidas en un plano determinado de una
superficie líquida, con la letra gamma, que significa coeficiente de tensión superficial, y es la fuerza por cada unidad de longitud de esa superficie. A veces se puede calcular en base a que esa membrana líquida, si uno quisiese estirarla, demanda un trabajo, donde la fuerza que trabaja es la fuerza de la tensión superficial a través de una longitud. Entonces uno puede calificar también o cuantificar el coeficiente, es un valor numérico, de fuerza por unidad de longitud a través de multiplicar por longitud, y es trabajo por unidad de superficie. El trabajo que demanda estirar una membrana líquida venciendo la tensión de la superficie para generar una variación de superficie. Entonces también se puede calcular, si los datos dicen este vocabulario, esta posibilidad de magnitud, es trabajo por unidad de superficie. Trabajo que demanda una determinada variación de superficie, venciendo la fuerza de tensión superficial. La energía potencial superficie, trabajo de superficie. Y ese coeficiente, como se califica a la valoración de tensión superficial según la naturaleza del líquido, puede disminuir con el aumento de temperatura. El único factor de interacción. Aumenta la temperatura, la interacción entre las moléculas es menor porque están vibrando, se interaccionan, se separan, disminuye la cohesión, disminuye el coeficiente de tensión superficial, y también ocurre con las sustancias tensoactivas, visto por el jabón, los detergentes, que para permitir un mejor lavado de una superficie, de lo que fuere, lo que hace es disminuir la tensión del líquido que se relaciona con esa superficie, de tal forma que la sustancia que se quiera introducir tenga más posibilidad de introducirse, al disminuir la tensión, la defensa que genera la tensión superficial de un determinado material, ¿no? Esas son las sustancias tensoactivas, los jabones en general, etc. Estos son ejemplos para que valores en el sistema internacional, tengas una idea genérica muy amplia, no tenés que memorizar nada. Nuestro plasma a 37 grados, ese es el valor del coeficiente de tensión superficial, 0,073 newton por cada metro de longitud. El agua a 100 grados, para que compares el efecto de la temperatura, tiene 0,0589 newton metros. Pero si está a 20 grados, la temperatura ambiente habitual es superior, disminuye con el aumento de temperatura. Acá tiene 0,727 newton metros. Y para que hagas una comparación con el mercurio, es decir, tiene tanta tensión superficial, fíjate, compara el agua a 20, 0,07, mirá este, 0,43 newton metros. ¿Cómo nos tenemos que manejar para resolver ejercicios de tensión superficial? El caso más típico es el que te muestro a continuación, que tenemos ejercicios de esos, que es una aguja, como te mostraron los ejemplos posibles, apoyada en una superficie de agua tranquila, con toda la delicadeza necesaria para que simplemente se lo apoye y muestre qué es la forma, cómo es la manera de hacer cálculos del valor de la tensión superficial, ¿no? Si vos colocás una aguja y se sustenta, al apoyarla sobre ese líquido, quiere decir que acá no hay, te lo decía recién, flotabilidad, sino que la membrana, en base a su tensión, es capaz de sustentar. Así que ese peso, el peso de esa aguja, imagínate la aguja perpendicular al plano de la pantalla que estamos comentando, la fuerza que se genera es según la deformación que se produce sobre la membrana, en cuya dirección, la dirección de la membrana deformada, está la fuerza de la tensión, fuerza por unidad de longitud de esa superficie, todo alrededor, por supuesto, del cuerpo en cuestión. Y eso se puede descomponer en una componente en X y una componente en Y. Las componentes en X suman 0, porque tienen lo mismo que ya sabes, la misma dirección, sentido contrario, suman 0. Pero la sumatoria en Y son todas en dirección perpendicular, son estas componentes. Respecto a la fuerza propiamente dicha, la sumatoria en X es 0, la sumatoria en Y de toda esa fuerza a lo largo de toda la longitud que tenga este objeto, si está sustentado, es igual al peso. Y por eso se suspende, se mantiene. Lo mismo que te dije, la sumatoria en Y es igual a peso. Para calcularlo, toma el concepto de tensión superficial, fuerza por unidad de longitud. Entonces, la fuerza es gamma por longitud. Si vos
vas a contar solamente con las fuerzas de Ni, la sumatoria en X da 0, y sumas todas ellas, y lo sostiene el cuerpo, es que la sumatoria de la fuerza Ni es igual al peso. Ahora, eso es una componente. Por lo tanto, cuando vos usás fuerza y gamma por longitud, y buscas esa fuerza de Ni, es gamma por longitud, por lo que ya dijimos, es gamma por longitud, fuerza gamma por longitud, pero tenés que encontrar que esa fuerza está descompuesta en X y en Y. Y esta componente en Y constituye un cateto adyacente. Por lo tanto, ese valor gamma por longitud por coseno de phi, tenés que entender que es gamma por longitud, perdón, fuerza gamma por longitud, pero multiplicado por el coseno de phi, porque es una componente, la componente vertical en sentido vertical ascendente, que va a oponerse en su sumatoria al peso si es capaz de sustentarlo. Eso es lo más importante que tenés que acordarte. Peso es sumatorio de la fuerza T para un objeto apoyado sobre una superficie líquida, gamma por longitud por coseno de phi. O sea, el coeficiente de tensión superficial que te lo da una tabla. Si fuera el agua, a 20 grados, 0,0727, etc. La longitud, 10 centímetros de largo, 5 centímetros, metros, lo que fuere, por el coseno del ángulo entre la dirección de la membrana, que es la dirección de la fuerza, y la vertical. Eso se denomina también ángulo de contacto. No importa, eso que está ahí, no hace falta. A veces tenés que tener cuidado que el borde, por ejemplo, cuando tomás longitud y decís esto que tenés acá, gamma por longitud, coseno de phi, tenés cuidado que los contactos, como este ejemplo, son dobles. O sea, la longitud está multiplicada por 2. La aguja genera esta deformación en sus dos costados. Así que tiene componentes en Y a lo largo de sus dos longitudes. Doble borde de contacto, un borde acá y otro borde acá, doble borde de contacto. Cuando se tratan superficies, y nosotros casi no lo vamos a ver, lo más probable es que no, si yo no lo voy a ver, pero suponete que apareciese, porque se le ocurriese por acá distintas veces, también cuando es una membrana, por ejemplo, ¿qué tensión superficial tiene una membrana, una burbuja de jabón? Cuando se generó la burbuja, se sopló un determinado volumen de agua jabonosa y se lo convirtió en una esfera. Adentro tiene aire, afuera tiene aire y la membrana es doble. En ese caso puede calcularse el gamma como energía potencial que demandó, es un volumen determinado que al soplarlo se convierte en una esfera, se convierte en una burbuja. Entonces se emplea un determinado trabajo, energía potencial, para generar dos superficies. Si fuera una burbuja, dos veces la superficie de una esfera, ¿no? Más raro, pero no lo quiero dejar de poner por las dudas que tocase. No. Lo más probable es que si te toca vas a tener que usar esto fuerza por dos longitudes o la longitud que demande la forma del objeto apoyado para con el líquido, ¿no? Y acá tenés el ejemplo que corresponde también al primer ejercicio, el ejercicio número 1 de esos ejemplos que tenés, viste que hay ejemplo 1, 2 y 3 en la parte conceptual del folleto. Yo resuelvo el 1 y el 2, de paso. Ejemplo 3 que vendrá en la otra grabación. Cuando explico ahí en el folleto tensión superficial, te muestro cómo sería un caso de tensión superficial de agua en un capilar de vidrio, para que te hagas una idea un poco más amplia. Imagínate acá tenés un recipiente con agua, está hecho muy esquemático, muy chiquitito, pero pensá en un recipiente con agua y metes un tubo dentro del agua que tenga el carácter capilar, diámetro menor de 1 milímetro como término promedio. Vas a ver que el agua sube vidrio-agua, que es la relación más común y lo que seguramente ustedes más van a tratar, o posiblemente traten. El agua asciende por encima del nivel del agua en el depósito donde has colocado el tubo capilar. Eso sería, si fuese así, en un ejemplo común donde no hubiese tensión superficial medible, eso sería un caso de vaso comunicante, nada más que es uno de los vasos acá tiene el diámetro capilar. Entonces se genera una situación diferente y el líquido comienza a trepar. ¿Por qué? Porque se compulsan, interaccionan dos fuerzas. Una es la fuerza de cohesión intermolecular, que es lo que define que esa superficie líquida se comporte como una membrana. Lo que estás viendo acá es una membrana aplastada sobre las paredes del vidrio.
Esto que hay acá es lo que está pegado a la pared, la parte frontal y trasera, que nosotros no podemos tridimensional, ¿no es cierto? La que nos mira a nosotros y la que está del otro lado. Esto es un nido de paloma, para que te hagas una idea, es un volumen cónico. En este caso, y en todos los casos, perdón, de tensión superficial, de capilaridad, perdón, tensión superficial aplicada a los casos de los tubos de esta naturaleza, vos tenés que tener en cuenta que hay dos fuerzas, una la tensión superficial, que es lo que mantiene la superficie libre como una membrana, y después una fuerza de adhesión, que es la del continente, el recipiente, para con contenido líquido. Entonces acá hay una adhesión, que es la adhesión del vidrio para con la membrana líquida, y cohesión entre las moléculas propias del líquido entre sí. En esa interacción entre la adhesión del tubo capilar para con la membrana, hay uno que gana y el otro que pierde, obviamente. Si vos tenés mayor fuerza de adhesión, la pared del vidrio, el capilar, con respecto a la fuerza de cohesión de las moléculas entre sí, la membrana líquida, eso va a producir un ascenso capilar, va a subir el nivel. Este es el clásico ejemplo de un tubo capilar de vidrio, que se hace en el laboratorio. Un tubo capilar es muy finito, que bueno, lo viste. Pero lo colocás e inmediatamente sube, porque hay una mayor fuerza de la adhesión de las moléculas del vidrio para con la fuerza de atracción entre las moléculas del agua entre sí. Y es lo que tienes que, por eso te pongo acá el ejemplo más típico del vidrio agua, acá es un ascenso capilar, el ejemplo que te estoy explicando, y acá el peso del líquido, como veíamos recién, acordate que ese peso, estábamos hablando cuando el peso era igual de ese líquido que ascendía, el ejemplo de recién, es gamma por longitud por coseno del filo, que te expliqué recién en la hoja anterior, en la pizarra anterior. Acá tenés que poner esto, es decir, tenés que reemplazarlo, que ese peso del volumen líquido que pudo ascender, el volumen líquido es lo que está rayado en azul. Ese volumen tiene un peso determinado, y ese peso es igual a la fuerza que te explicaba recién, de la tensión superficial para una característica determinada. No, si multiplicaste gamma por longitud, esto es lo más importante. Todo lo más que te explico a continuación es para explicarte procedencia. Ese peso del líquido es gamma por longitud. En este caso, gamma, el agua, el aceite, el que fuere, te tienen que dar el coeficiente, por la longitud. ¿Cuál es la longitud? Esa longitud del anillo de contacto, que es la relación para con el continente donde está la adhesión. Y es 2pi por radio, por coseno de phi. ¿Qué es el ángulo phi? Es el denominado ángulo de contacto, que es el que se forma entre la dirección de la membrana deformada y la pared del tubo. Cuando esto hay ascenso capilar, como este ejemplo que yo dibujo ahí, es que el ángulo de contacto es más chico que 90 grados. Son mucho más chicos que 90 grados. Al contrario, cuando el ángulo sea muy grande, que va a ser el mercurio con el vidrio, el ángulo va a ser mayor de 90 grados. Y ahí la capilaridad va a ser hacia abajo, negativa. Me vuelvo a esto. El peso es gamma por 2pi por radio, que es la longitud, por coseno de phi. El peso, masa por gravedad, es para encontrar la fórmula de ascenso capilar. Ascenso o descenso. Peso, gamma, esto es lo mismo que ya dije recién. Lo único que hago es la longitud de la circunferencia, nada más. Masa por gravedad, ya que expliqué recién, pero masa es densidad por volumen. Tiene un sentido, es por los datos que suelen aparecer de la experiencia realizada. Entonces, lo que más se utiliza es estos datos que figuran en la fórmula final. Entonces, reemplazar la masa por densidad por volumen por la gravedad, el otro queda igual tal cual yo expliqué recién. Y acá lo que haces es colocar volumen como superficie de la base por altura, tomando en cuenta que se trata de un cilindro en la mayoría de los casos para un tubo capilar. Entonces, densidad por volumen y gravedad. Densidad y el volumen es superficie de la base por la altura. Esa superficie de la base por la altura que tenga el volumen líquido que ascendió o descendió. Por gravedad, o sea, no cambia nada. Acá otra vez gamma, 2pi por radio, etc. Y de eso despejas h, que es la altura
del ascenso o descenso capilar. Agua, vidrio es ascenso. Pasaje de término, esto que está viendo ahí, dividido superficie de la base, densidad por superficie de la altura, que es lo mismo que tenés aquí. No cambia absolutamente nada. Yo pongo densidad y pongo superficie de la base, que es pi por radio al cuadrado, por gravedad, y dejo la altura como incógnita, y acá, como tengo 2 pi por eso, reemplacé superficie por 2 pi por radio para poder cancelar. Entonces vos cancelás 2 pi por radio, y te queda limpio lo que te conviene acordarte. Esto es lo que te conviene acordar. H en ascenso o descenso capilar. 2 gamma coseno de phi, acá está el secreto si va a ser ascenso o descenso capilar. Si el ángulo es menor de 90 grados, que es un número mayor que 1. ¿Te ubicas? Hasta llegar a 90 grados, que es hasta llegar a 0, que es el máximo valor, que es 1. Ahí hasta 90 grados va disminuyendo, no importa, es un valor positivo. Divido densidad, gravedad y radio. Esa es la fórmula que tenés que acordarte. Si el ángulo de contacto es menor de 90 grados, es una capilaridad positiva, ya es ascenso capilar. Si el ángulo de contacto, el ejemplo que viene, es mayor de 90 grados, la capilaridad negativa es descenso capilar. Esto es vidrio y agua. Ahora, el otro ejemplo representativo de la capilaridad negativa es este que tienes acá, que es el mercurio. Entonces ahí tienes el nivel de mercurio, un tubo capilar introducido dentro de ese recipiente con mercurio, y dentro del capilar el mercurio desciende. El ángulo de contacto entre la dirección de la membrana, cuidado con esto ahora, y la pared del tubo, el ángulo es este, tiene que tocar el líquido, es un ángulo superior a 90 grados, phi mayor de 90 grados. Entonces acá, en la relación cohesión-adhesión, acordate, cohesión, la fuerza entre las moléculas propias del líquido entre sí, y adhesión, la fuerza de atracción del continente, del vidrio, si fuese vidrio, para con el líquido. Acá es tan grande la cohesión, que es el coeficiente de tensión superficial del mercurio, que le gana a la adhesión. Por eso, en lugar de pegarse, como en el ejemplo anterior, esa membrana líquida a la pared, al contrario, se retrae sobre sí y produce un descenso capilar. O sea que ese volumen que está acá de descenso capilar es lo que vos vas a cuantificar igual que recién. Nada más que vas a poseer un coseno mayor de 90, de un número mayor de 90 grados, y te va a dar menos, que significa descenso capilar. Cuánto descendió el líquido en el capilar respecto al nivel del recipiente donde se colocó el capilar. Y hay 2 ejemplos que es para materializar la fórmula, no tiene otro sentido, y tomar los datos únicamente básicos, no todas las explicaciones que pongo anexas, porque es toda la explicación que no se justifica para lo que tenemos que hacer. En el 1, a qué altura se eleva el agua en el capilar de vidrio, que tiene tal radio, 0,05 centímetros, sumergido en agua. Todo lo demás, aclaración, olvídate. Y en el ejemplo 2, si el capilar de vidrio del ejemplo 1 se sumerge en mercurio, o sea, voy a decir el mismo ejemplo en agua y en mercurio. En el primer caso, ¿cuánto sube? Averiguar la altura que se eleva el agua en el ejemplo 1, y el ejemplo 2, cuánto se hunde el mercurio dentro del capilar. Entonces, el ejemplo 1 simplemente sustituir los datos, forzar el uso de la fórmula. Este ejemplo, el 1, 2 gamma coseno phi, la fórmula que tenía uno se tiene que acordar para el ascenso capilar o descenso. El coseno, el ángulo, es el que define el signo. Es el agua a 20 grados, coseno de 0. Si no te dicen nada, un ejemplo, con respecto al ángulo que ha formado el ángulo de contacto, es porque es un ángulo tan pequeño como ocurre con el agua, con el vidrio. Prácticamente no hay ángulo, se lo considera casi 0 o muy pequeño, entonces no te dicen nada, es que es coseno de 0. La densidad del agua, 1000 kilos por metro cúbico, la gravedad 9,8 metros, y el radio, que ahí 5 por 10⁻⁴. Me interesa nada más que vuelvas a usar la fórmula, eso es lo que me interesa. 2,96 por 10⁻², metros, eso te dio un ascenso capilar de 2,96. Si fuese mercurio, el mismo tubo y todo lo demás, lo único que estoy cambiando es el coeficiente. Este es el coeficiente de tensión superficial del agua, este es el coeficiente de tensión superficial del mercurio,
Pero el ángulo de contacto que te lo da el enunciado, no me quiero volver a leer, pero es coseno 120 grados, eso sí tiene que tomarlo en cuenta. Por supuesto, la densidad es la que corresponde al mercurio, 13.600 kilogramos metro cúbico, y todo lo demás es también. Cuidado, dividido, esto que tienes ahí, densidad, gravedad y radio, ojo con eso. Densidad, gravedad y el radio que te dio que es el mismo de recién, que acá pusiste 10⁻⁴, acá también 10⁻⁴, es el mismo capilar, una vez con agua y vidrio, el otro mercurio y vidrio. Y eso te da menos 6,53 por 10⁻³ metros, o sea, esa cantidad de centímetros de descenso capilar. Ahí en ese caso son 6,53 milímetros, 6 milímetros. Es un ejemplo base. Bueno, esto es lo básico, básico, básico. Yo te quiero explicar. Hay otra, posiblemente te pase un dibujo más grande que he hecho respecto de uno de los ejemplos de tensión superficial, además de estos dos. Déjame ver si está el otro. No, tengo que hacer por separado, no importa. En la ejercitación adicional, ustedes tienen 3 ejemplos de tensión superficial. Uno es esto, y ahí vuelvo a... Si te esperas, lo voy a hacer y voy a aprovechar para hacer eso. Tengo un dibujo un poco más claro que este. Cambio el archivo que voy a subir a Zoom para mostrarte los 3 ejemplos que yo te voy a dar, resolver de tensión superficial numéricos. Además de ejemplo 1 y 2, en la parte del folleto, donde están esos ejemplos 1 y 2, hay un tercer ejemplo, eso te lo tiene que subir el ayudante que genere la grabación complementaria de la mía, donde resuelven los ejercicios que yo no he resuelto. Ahora me voy a cambiar, como te decía, voy a cambiar de archivo, te quiero mostrar de la resolución de ejercitación adicional en los ejercicios de tensión superficial. Un segundo. Bueno, este es uno. Espera, casi te hablo sin haberlo trasladado. Acá está. Bueno, este es el ejercicio número 1 de ejercitación adicional, que es justamente respecto a tensión superficial. Un insecto camina sobre el agua en virtud de la propiedad de la tensión superficial, lo que te explicaba como los ejemplos posibles, suponiendo que su masa, lo que te da ahí 2 por 10⁻⁵ kilos, y el radio de cada pie, cada pata, considerando que cada pata es circular, como si fuese un elemento circular apoyado cada pata, ¿no? Te da la masa, 2 por 10⁻⁵ kilos, tiene, dice, suponiendo gravedad, y el radio de cada pie es de 1,5 10⁻⁴ metros, esa circunferencia de cada pata. Encuentra el valor del ángulo formado entre la vertical y la dirección de la membrana al producirse la depresión del apoyo, y te da tensión superficial del agua, que conocimos 0,073 newton por metro. Y tiene el insecto 6 patas. Entonces, una aplicación concreta de eso, el dibujo te muestra esa pata, no mires tanto, es como si fuese una cuestión redonda que tiene un contorno circular. Entonces, se deforma la membrana al apoyarse. Uno dice, déjame ver qué es lo que dice, sobre el agua, eso, que no fuera otro tipo de sustancia. Entonces, se produce una depresión del agua donde apoya cada pata. Entonces se forma un ángulo para con la dirección
de la superficie del agua y otro con la vertical. Y te pregunta justamente eso, ¿no? El ángulo que se forma entre la vertical y la dirección de la membrana. La dirección de la membrana y la vertical. Que es el ángulo por el cual vas a hacer el coseno de phi que hemos estado usando. Entonces yo te muestro acá, te vuelvo a recordar lo que te explicaba hace un rato, cómo Zapata, un poco más formada como algo redondo, deforma la membrana, esa es la dirección de la membrana, esta es la componente Ni que vale, cuya sumatoria a lo largo de toda la longitud es igual al peso del insecto. Y ese es el ángulo que te pregunto. Entonces, sumatoria fuerza Ni igual a peso, lo mismo que te expliqué hace un rato. Teniendo en cuenta que gamma es fuerza sobre longitud, la fuerza, que va a ser la fuerza de Ni, a lo largo de toda la longitud de relación entre el cuerpo o las patas y el líquido, es gamma por longitud coseno de phi. No te vayas a olvidar. Por una pata. Esto para una pata en particular. Ojo. Pero el peso, y está tomando en cuenta, termino con esto y te voy a mostrar otra cosa más. Gamma por longitud por coseno de phi, pero por 6 patas, porque eso es igualar al peso, no se pesa pata por pata, sino el peso de todo el insecto. Y te da el valor del peso. Es de 2 por 10 a la menos 5 kilos, acá transformado en newton, es lo que dice en el enunciado. O sea, vos te preguntas que despejes el ángulo phi, entonces despejas coseno de phi, es muy armado. Uno tiene que darse cuenta a qué atribuirle el dato que te está proporcionando, pero no es difícil. 2 por 100, etcétera, etcétera, gamma por longitud. Entonces, pones el gamma que te dan de referencia, el 0073, que es el gamma del agua. Acá está la conversión en newton del peso de todo el insecto, etc. Es 2pi por 1,5, 2pi por radio, esto, 1,5, por 10 a la menos 6 metros por 6 patas. Déjame que vea, seguramente es la longitud, que es, déjame que vea ese dato que para compaginarlo simplemente longitud, 2pi por radio. Considerado singular, tanto el radio está expresado en metros, 1,5 por 10 a la menos 4 metros. ¿Está bien? Entonces aquí está puesto 1,5 por 10 a la menos 4 metros, que no me acordaba el número. Y acá está multiplicado por las 6 patas. ¿Estás de acuerdo? Entonces acá está la expresión por las 6 patas, toda esa cantidad que tienes ahí. ¿Está bien? Y después despeja el coseno de phi. Entonces todo lo demás, gamma, longitud, por 6 patas pasa gamma por longitud, por 6 patas, acá debería decir por 6 patas, pasa al denominador. Y eso está un ángulo de 62 grados. Lo que te quería decir es, relacionado con esto, que ¿qué longitudes se consideran? A ver si está acá el dibujo que te quiero mostrar. Creo que sí. Eso ya lo vimos. Bueno, está acá. Y las longitudes que se considera, depende de la forma del objeto. Acá quizás sea más fácil de mostrártelo en este. Fíjate en este problema, que es otro que había que resolver. Cuando se introduce un marco, un marco de alambre con un lado deslizante. Está hablando de ese lado, un marco de alambre y un lado deslizante. Lo meten dentro del agua y después lo trata de sacar para que se pegue el agua, bueno, se pegue el agua al borde de ese límite, de ese extremo superior del marco este. Podría haber puesto una chapa y dejarse jorobar para que el alumno se confunda con esto. Lo que hace contacto con el líquido para sacarlo es la parte superficial. Es lo que hace contacto con el líquido. Se introduce un marco de alambre con un lado deslizante en un recipiente que contiene un líquido cuya tensión superficial vale eso, lo que fuese, la fuerza F que se aplica al lado deslizante, lo sube, lo baja, ¿no es cierto? Tiene que ser más fuerza porque tiene que despegarse de la tensión superficial que ejerce ese líquido, esa pared para con el líquido, ¿no? Que aplica al lado deslizante para mantenerlo en equilibrio vale tantos newtons. Vale la longitud del alambre deslizante. Y lo que yo te quería marcar acá, estos dos longitudes, porque acá los marcan con dos tonos del borde, el borde superior, porque lo que hace contacto con el líquido, por eso es muy poco claro la pregunta, etc. Por lo que tenés ahí apoyado, lo que hay apoyado
es esto, como si fuera esto. Entonces uno apoya un cuerpo que tiene, suponte que sea así, esta superficie de apoyo. Entonces tiene un lado y otro lado. Entonces tiene dos longitudes. Lo que quiere mostrar, pero lo muestra al revés. Lo muestra cuando lo ha introducido todo en vez de apoyarlo. Pero bueno, a eso se refiere. Entonces hay que tener cuidado cuando uno apoya. Por ejemplo, si yo apoyase un marco, siendo que me parece más completo para poderlo explicar, vos tenés un cuerpo que tiene volumen, obviamente. Esto tiene ese volumen, soporte. Ese es un marco, pero lo hubieran puesto así, no hundido. Entonces vos tenés, esto más cercano, acordate que esto es el mismo plano, tenés dos lados que hacen contacto con el líquido. Entonces hay dos lados que hacen contacto con el líquido. Este no, sino ¿qué es eso? Entonces el otro está, tenía hecho un dibujo y no sé cómo se me quedó. Bueno, esto, miralo. Entonces tenés este lado y este otro lado haciendo contacto con el líquido. Por eso uno de esos casos de tomar dos longitudes. Tenés una pata circular, una de las patas del mosquito, eso es la longitud de la circunferencia. Si vos apoyases, suponte otro ejemplo, un anillo propiamente dicho, si fuera un anillo de los clásicos, vos tenés un borde interno y un borde externo. Entonces tenés dos longitudes de circunferencia, porque es una afuera y otra adentro en la relación que tienes que tomar. Suponete que estoy tratando de hacer ese dibujo, que vos metés un anillo en el agua, un anillo propiamente dicho. Estoy tratando de ver si te lo puedo dibujar. Entonces, ese anillo propiamente dicho levanta, adhiere dos bordes de agua, acá y acá. ¿Me siguen lo que digo? Por fuera y por dentro. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso serían los bordes. Es como si uno succionara hacia arriba, traccionara hacia arriba como un cilindro, con un límite externo y un límite interno, ¿me entienden? Entonces ahí hay dos longitudes. Acá hay dos longitudes. Acá hay una sola longitud. Bien. Esto se trata de eso, entonces muy elemental. Cuando te pregunta cuál es la longitud del alambre, tienes que explicar de la fórmula gamma, fuerza sobre dos longitudes, el detalle de lo que uno tenía que escribir. La longitud es fuerza sobre dos gamma, el pasaje de término te da la fuerza, te está dando como valor, y te está dando el coeficiente multiplicado por 2, o sea, son longitudes 0,13 metros. No tiene misterio, chicos. Este otro, ¿a qué altura ascenderá el etanol? En un tubo, en un capilar de 0,5, claro, es un líquido que hay, si es un tubo de vidrio en un capilar, y no te dice qué es el capilar, pero se sobreentiende que es el vidrio. Si el ángulo de contacto es cero, es casi siempre lo que es líquido semejante al agua, el ángulo muy chiquito, o no te lo dicen, o es cero. En un experimento con un capilar, perdón, eso que tenés que hacer, no hay otra cosa, H, 2 gamma coseno phi, densidad, gravedad, radio. 2 por, te da el coeficiente, este de acá, 0,0227, por el coseno de phi, que es coseno de 0, que es 1. La densidad del alcohol que te la da, 0,791, por la gravedad, por el radio, y también te lo da 0,5 milímetros de radio, 0,5 diámetros de metro, está expresado en newton metro, o sea, en metro o en internacional. Para esa altura, sacado resultado, te dé 0,0117 metros, más lógico para entenderlo, creo que está puesto así, es 1,17 centímetros. 1,17 seguramente el resultado va a estar en cero, ahora lo vamos a corroborar con el otro resultado. Y después te dice cuál es el ángulo de contacto entre el alcohol y el material. Perdón, en B, un experimento capilar de cierto material, se obtiene que el alcohol asciende hasta una altura, cambia ahí. Acá te preguntaba la altura, acá te da la altura. Acá te pregunta el ángulo de contacto entre el alcohol y el material. Cambia la incógnita. O sea, la fórmula es la misma, despejo coseno de phi, despejo cosino de phi, altura, densidad, gravedad, radio, altura, dividido 2 gamma,
que es 2 veces el coeficiente. Y con los datos que te da el ejercicio. La altura dice que se sube 1,09 centímetros. Por la densidad que tiene el alcohol, 0,791 gramos centímetros cúbicos. Por la... Perdón. Entonces una vez... Déjenme ver una cosa. Estoy viendo. Está bien. Fíjense que acá sí se puso, por supuesto, déjame que no diga pavadas, acá está la gravedad. Acá está faltando 9,8. Por eso me detuve. Altura, altura, densidad, densidad, falta gravedad. Nada más que tiene que poner 980 centímetros por segundo al cuadrado, porque está en CGS. El resultado es correcto. Pero yo he omitido, porque lo hago primero en borrador, al pasarlo seguramente he omitido eso. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que omité. Y el radio, simplemente el radio que te dijeron, es 0,05 centímetros, que se trata de este caso. Bien. Que es eso mismo que tenés ahí, trata del mismo, el mismo capilar, 0,05 centímetros. 2 gamma, 2 por ese gamma que tiene, que es 22,7 DINA, el mismo alcohol. Cambió la incógnita simplemente eso. Entonces el ángulo es 21,5, o sea que la respuesta correcta es C. Acá está puesta C. Pero acá está faltando, chicos, me faltó a mí el 980 centímetros por segundo al cuadrado. El resultado es cierto. Puede corroborarlo colocando 980 y va a ver que se cumple. Creo que es el último ejercicio. Este ya lo resolvimos en la parte también. Así que ahí detenemos. Ahí paramos, te quedan los complementarios que van a hacer en la otra grabación uno de mis ayudantes. Así que estamos viéndonos en el examen el día lunes. Por supuesto, hay gente del curso de mañana miércoles que nos vamos a ver mañana y con ellos llegaré a esto, entregaré. Pero quise hacer un bloque completo de los 2 temas que podrían no estar completados en las clases, tanto el lunes, que ya lo sé, eso está concretado porque lo hicimos ayer, y lo que puede llegar a ocurrir mañana, salvo 2 cursos que tuvimos la posibilidad de desarrollar 2 temas. Estamos en contacto. Hasta luego.